Saludos cordiales, estudiantes a nivel mundial. Bueno, hoy jueves 26 de diciembre del año 2024, aquí estamos grabando tutoriales, en este caso del tema de despeje de fórmula aplicado a varias ciencias. Vamos ahora a hacer un ejercicio referente a algo de química, como es transferencia de calor y calorimetría. Bien, supongamos, aquí tenemos un calorímetro de aluminio que está a 60 grados centígrados. Dentro de él tiene cierta cantidad de agua, una masa de agua. Y aquí se ingresa una masa de hielo. Sabemos que la temperatura del hielo es mucho menor que la del calorímetro, que está a 60 grados, y por ende la del agua, porque el agua tiene la misma temperatura del calorímetro. Muy bien, entonces aplicando esta fórmula, que la sumatoria de calor es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque el calor ganado más el calor perdido es igual a cero. ¿Quién gana calor? ¿El hielo? El hielo está a una temperatura, quién sabe, de 0 grados, menos 1, menos 2. Entonces va a ganar calor. Entonces, usando la fórmula de calor, cantidad de calor, que es masa, calor específico por cambio de temperatura, donde el cambio de temperatura es temperatura final menos inicial. Bien, vamos a aplicarla aquí. ¿Quién gana calor? El hielo. Entonces vamos a escribir masa del hielo por el calor específico del hielo y directamente el cambio de temperatura, que va a ser la temperatura de equilibrio del sistema. Vamos a llamarle temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del hielo. Hemos aplicado la fórmula de calor. Más, ¿quién pierde calor? El calorímetro de aluminio. Tenemos la masa del aluminio por el calor específico del aluminio, y el cambio de temperatura viene dado por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del aluminio. ¿Quién más pierde calor? El agua. La masa de agua, ¿no? Siempre aplicando la fórmula de cantidad de calor. La masa del agua, el calor específico del agua, y el cambio sería la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio entre el agua, el hielo y el calorímetro, menos la temperatura inicial del agua. ¿Qué queremos despejar? Esto, la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio, que es lo que se pide en los problemas regularmente de transferencia de calor. Entonces, sencillo, aplicar aquí ley distributiva. Tenemos aquí que esto multiplica a este primer término y luego al segundo, aplicando ley distributiva. Tenemos aquí masa del hielo, calor específico del hielo, temperatura de equilibrio, menos, te concentradito para este problema, masa del hielo, calor específico del hielo, temperatura inicial del hielo. Más, acá hacemos lo mismo, ley distributiva, masa del aluminio, calor específico del aluminio, temperatura de equilibrio de todo el sistema. Más por menos, menos, masa del aluminio, calor específico del aluminio, ¿sí? Y temperatura inicial del aluminio. Finalmente acá, ley distributiva también. Ley distributiva. Masa del agua, H2O, calor específico del agua, temperatura de equilibrio. Y finalmente, más por menos, menos, masa del agua, calor específico del agua y temperatura inicial del agua. Muy bien. Ya tenemos ahora, hemos aplicado ley distributiva. Miren nuestro objetivo, la variable temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio, queremos hallar esto, temperatura de equilibrio. Entonces, si queremos hallar eso, cierto, se nos olvidó poner igual a cero aquí. No corregimos, solo completamos. Igual a cero, calor perdido, calor ganado más calor perdido igual a cero. Bien, entonces vamos a obtener, ¿qué vamos a hacer? Que donde está nuestra variable de interés, vamos esos términos a dejarlo a la izquierda de la ecuación. ¿Cómo nos quedaría? Masa del hielo,
calor específico del hielo, temperatura de equilibrio, más masa del aluminio, calor específico de aluminio, temperatura de equilibrio. Y acá, masa del agua, calor específico del agua, temperatura de equilibrio. Bien, y todo lo que no tenga la variable de interés, lo pasamos al segundo lado de la ecuación. Lo que está con menos pasa con más. Sería masa del hielo, calor específico del hielo y temperatura inicial del hielo. Acá, este que está con menos pasa con más también. Más masa del aluminio, calor específico del aluminio, temperatura inicial del aluminio. Y el último término que está con menos pasa con más, masa del agua, calor específico del agua y temperatura inicial del agua. Muy bien, ahora sí, otra vez miren cómo se repite temperatura de equilibrio en los tres términos. Ahí se aplica la factorización, factor común, temperatura de equilibrio. Si esto sale, es como dividir este término para temperatura de equilibrio. Si esto sale, ¿qué queda? La masa del hielo y el calor específico del hielo, más la masa del aluminio y el calor específico del aluminio, más la masa del agua y el calor específico del agua. Muy bien, ya que escribimos lo mismo, todas esas expresiones escribimos lo mismo. La masa del hielo, calor específico del hielo, temperatura inicial del hielo, masa del aluminio, calor específico de aluminio, temperatura inicial de aluminio, más masa del agua, calor específico del agua, temperatura inicial del agua. Fíjense, estamos listos para hallar nuestra temperatura de equilibrio. Este factor está multiplicando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejarlo. Toda esa expresión va a quedar igual. Masa del hielo, calor específico, temperatura inicial del hielo, más masa del aluminio, calor específico de aluminio, temperatura inicial de aluminio, más masa del agua, calor específico del agua, temperatura inicial del agua. Muy bien, sobre este factor que está multiplicando pasa a dividir. Masa del hielo, calor específico del hielo, más masa del aluminio, calor específico de aluminio, más masa del agua, calor específico del agua. Fíjense que esta expresión la hemos hecho paso a paso, pero se puede deducir, se puede hallar una fórmula en vista de que hay casos muy semejantes. Fíjense que aquí quedan las masas por los calores específicos, pero en todo caso hemos despejado nuestra variable de interés, que es la temperatura de equilibrio. Bien, aquí tenemos el periodo de un péndulo. Péndulo, tenemos aquí una cuerda L, ¿no? Que está oscilando, entonces tenemos determinado periodo. ¿Qué nos piden aquí? Despejar la variable L. Súper fácil. Este 2pi que está multiplicando pasa a dividir. Miren cómo queda cada vez despejada la variable. Está dentro de una raíz cuadrada. La operación contraria a la radicación es la potenciación. Vamos a elevar al cuadrado el primer término y vamos a elevar al cuadrado también el segundo lado de la ecuación. Con eso nos va a quedar t al cuadrado sobre 4pi al cuadrado, resolviendo aquí las potencias. Y acá se simplifica, ¿qué es lo que queríamos? Ya tenemos casi despejado nuestra longitud. La gravedad está dividiendo, pasa a multiplicar al periodo al cuadrado. Esto nos quedaría t cuadrado por g sobre 4pi cuadrado igual a l. Y tenemos el periodo de un péndulo de una forma muy sencilla. Y siempre hay que tomar en cuenta que la variable debe estar positiva, está positiva, exponente 1. Tiene exponente 1, antes tenía exponente 1/2 porque estaba a raíz cuadrada, y coeficiente 1. Esta característica es importantísima. Bien, nos queda despejado aquí el periodo de un péndulo, la longitud.